Hola, ¿qué tal? Yo soy Juana Espinosa y en esta ocasión revisaremos el tema de los pedimentos virtuales. Como saben, las reglas generales que se deben seguir para la realización de este tipo de pedimentos están previstas en la regla 4321 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Básicamente, el primero de ellos obviamente es la transmisión de un pedimento virtual de importación a nombre de la empresa que está recibiendo las mercancías y a más tardar al día siguiente se debe presentar el otro pedimento, que es el que está amparando la exportación virtual a nombre de la empresa que está haciendo la transferencia de esta mercancía. Ahí es importante comentar que aun cuando en la regla se establece que se tiene hasta el día siguiente para hacer la transmisión de este pedimento, existe la posibilidad de hacerlo dentro de los siguientes 6 meses. Después de esto, considerar también que es muy importante realizar el pago del IVA y del IEPS. Esto no aplica a todos los casos. Cuando se tiene una certificación justamente para no hacer este pago, puede exceptuarse. Ahora bien, existe una facilidad en cuanto a la presentación de estos pedimentos. De acuerdo a su práctica de cada empresa, pueden elegir ya sea por hacerlo semanalmente o a través de pedimentos mensuales. Cuando se hagan estas transferencias, obviamente se tiene que hacer cada semana o bien se tienen que pagar dentro de los primeros 10 días de cada mes según la opción. En este caso, cuando sea la opción mensual. También es importante no olvidar que cuando se hace la transferencia de la mercancía de la empresa A a la empresa B, tiene que mediar la emisión de un CFDI, en este caso un CFDI de tipo de traslado. En este CFDI, dentro de los complementos que deben declararse, se tiene que señalar el número del programa de la empresa IMEX, tanto del que está transfiriendo las mercancías como el número de la empresa que está recibiendo esas mercancías. Es importante comentar también que, como saben, se le debe el nombre a este tipo de operaciones como virtuales porque en estos casos la mercancía no se presenta físicamente a la aduana, es por eso que se les conoce como operaciones virtuales. Aquí lo que sucede es que una vez que se validan los pedimentos y se activa, se entiende por activado el mecanismo de selección automatizado y ya no es necesaria la presentación de la mercancía. Sin embargo, es importante cuidar ciertos puntos muy específicos, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de la mercancía que se declara en cada pedimento. Esta cantidad de mercancía es por vehículo, ya sea por lo que se conoce como un furgón, en el caso de operaciones que sean por ferrocarril, o la que caben, digamos, en los contenedores en el caso de que sea por transporte terrestre. Entonces, esta cantidad que se está declarando en el pedimento va a ser de acuerdo al vehículo. No puede exceder las cantidades que están establecidas en este caso en la NOM 012. También es importante precisar que incluso se permite también trasladar la mercancía de manera física, es decir, a través de las propias personas que la llevan cargando esta mercancía, pero esto es en casos muy específicos, cuando la mercancía, pues no, el traslado no es tan largo y puede hacerse a través de la propia persona y no es en todos los casos. Para este punto específico se requiere también se trata de una empresa certificada. Ahora, una vez que se hizo esta transferencia de mercancía y se presentaron los pedimentos y demás, es importante cuidar los tiempos de retorno de la mercancía. Pueden suceder dos cosas, o bien retornamos esa mercancía, la empresa que recibió las mercancías las va a retornar al extranjero, o bien va a ser un cambio de régimen. Hay algunas excepciones en cuanto a los plazos. Aquí, como lo están observando, es un plazo de 6 meses, pero hay excepciones para el caso de empresas OEA o también cuando la mercancía se reciba de proveedodores nacionales. Hay estas excepciones. Ahora, este es el procedimiento específico general que deben seguir todas las empresas al hacer sus transferencias, por así decirlo, son las reglas generales, pero cada tipo de operación de acuerdo a la calidad de los importadores varía, ¿no? Hay puntos específicos que se deben considerar. Sin embargo, este es el procedimiento general. Ahora, los problemas a los cuales se enfrentan básicamente es en cuanto a estos tipos de situaciones, ¿no? Que las podemos categorizar como plazos, valores, regulaciones y requisitos procedimentales para operar.
Dentro de los plazos, pues obviamente lo que les comentaba es exceder los plazos previstos para presentar las mercancías a modular, que como ya vimos pueden ser al día siguiente y a más tardar dentro de los siguientes 6 meses. Puede ser este caso, o también exceder los plazos para hacer el retorno de la mercancía al extranjero o bien hacer el cambio de régimen, que también como lo vimos pueden ser de 6 meses o bien un plazo más amplio tratándose de empresas OEA. Otro punto también en donde siempre hay errores en cuanto a los valores, ¿no? Se dice que en general los valores deben ser los mismos del valor de la mercancía que se importó temporalmente a la que se está, digamos, haciendo el retorno. Sin embargo, no siempre es así. Hay ocasiones que hay ciertos valores o agregados que se le hace a la mercancía por, no sé, algún trabajo específico que se le haga, etcétera. Entonces, esto incrementa el valor de la mercancía y en su caso debe reflejarse. Sin embargo, debe cuidarse siempre que el valor nunca sea inferior al valor inicial, por así decirlo. Ahora, las regulaciones también es un punto importante a cuidar porque hay que revisar en estos casos el acuerdo específico que le aplica a nuestras mercancías. No siempre es lo mismo, o sea, hay acuerdos que establecen que las regulaciones se aplican para un régimen específico o a veces lo establecen de manera general. Entonces, es muy importante revisar cómo está prevista la regulación específicamente en el acuerdo, de acuerdo a nuestro régimen también. En cuanto a los requisitos procedimentales para operar, de igual manera, hay ocasiones que se enfrentan, sobre todo en el tema de los consolidados, porque como sabemos, ahí hay un plazo que puede ser semanal o incluso mensual. Generalmente las empresas optan por este tipo de mecanismo, o sea, pedimientos consolidados para mayor practicidad y también para reducir costos y demás. Lo que se enfrentan a veces es que entre la fecha en que se abre el consolidado y la fecha que se cierra, pueden sobrevenir estas situaciones. Puede ser que haya una baja en el padrón de importadores o que haya una suspensión en el del programa IMEX por falta, por ejemplo, de un reporte anual. También que no hayan hecho la ampliación del programa y que no estén autorizados para importar las mercancías específicas, etcétera, ¿no? O también que se cancele el registro de empresa certificada. Entonces, al momento que en el inter, entre la apertura y el cierre se dan estas situaciones, y lo que sucede es que al momento del cierre ya no van a poder efectuarlo porque les falta alguno de estos supuestos. Entonces, son situaciones que hay que tener muy en cuenta y revisar para no caer en estos supuestos. Es importante también precisar que para que se considere que hay realmente una operación virtual, la autoridad tiene que contar con ciertos elementos de convicción, por así decirlo. Estos son estos dos puntos básicamente. El primero de ellos es verificar que las transferencias se encuentren incluidas en el control de inventarios, es decir, en el anexo 24. Es decir, no solamente basta con que se haya hecho la transmisión al SAI de estas mercancías, etcétera, y que físicamente se haya hecho el traslado, sino también debe esto verificarse en su anexo. Otro punto también es que la autoridad debe de contar con elementos que permitan saber que efectivamente la operación de transferencia se realizó, lo que puede probarse, por ejemplo, con el CFDI que les comentaba, el de traslado. También tiene que contar la autoridad con elementos de que efectivamente el traslado físico de la mercancía se llevó a cabo. ¿Cómo puede acreditarse este tema? Ahorita, por ejemplo, con el complemento carta aporte es ideal para estos temas porque obviamente ahí va ligado, ¿no? Un contrato de transporte para transferir estas mercancías físicamente con su complemento, etcétera. Entonces, son elementos que le sirven a la autoridad para verificar que efectivamente se llevó a cabo. Y bueno, los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, que se tiene con la infraestructura para hacer la elaboración, etcétera, ¿no? Hay veces que tenían problemas porque decían que le iban a someter la mercancía a X proceso y efectivamente ya cuando hacían sus visitas a las plantas, pues no había maquinaria ni nada de estos elementos. Entonces, con estos elementos la autoridad tiene como mayor convicción de que efectivamente se están realizando estas operaciones. Ahora bien, un ejemplo práctico es el que podemos ver a continuación. Aquí visualmente podemos observar más o menos cómo es el flujo. Como les decía, hay diferentes tipos de especificaciones ya de acuerdo al tipo de operación que se realiza, pero en general, digamos que puede realizarse de esta manera. Tenemos una empresa extranjera que lo que hace
ya es vender mercancía a una empresa mexicana que incluso puede enviársela a consignación, ¿no? Pudiera ser. El caso es que llega esta mercancía de una empresa extranjera a una empresa IMEX en territorio nacional. Esta empresa que vamos a llamar A compra las mercancías o la recibe a consignación, etcétera, hace cierto proceso a la mercancía y lo que hace ella a veces puede requerir un servicio o algún punto para la mercancía y transfiere esta mercancía a una empresa B. Esta empresa B pues, recibe la mercancía de la empresa A para, como les comentaba, puede ser un tema de deslavado de tela o un planchado X, ¿no? Embolsado, etcétera. Cualquier servicio que se requiera esta mercancía. Ese traslado puede ser, como les decía, se hace con un CFDI de tipo traslado. En este CFDI se va a declarar el número de la empresa IMEX que transfiere y también de la empresa que recibe. Y ahora, como saben, con el nuevo ordenamiento que hay en cuanto al complemento carta-aporte, pues se tiene este CFDI, debe de ir con su complemento carta-aporte, que avale que efectivamente se está haciendo ese traslado. Ese traslado lo puede ser, como les comentaba, vía carretera o incluso por ferrocarril o peatonal, como ya les comentaba, cuando tienen como que la certificación y demás, ya sea ferrocarril o sea terrestre, en todos los casos debe ir con su complemento carta-aporte. Una vez que recibe la empresa B la mercancía, como les comentaba, la empresa B va a hacer su pedimento virtual de importación y a su vez la empresa A va a hacer su pedimento virtual de exportación de retorno, ¿no? Esta empresa B hace su proceso normal y tiene 6 meses para hacer dos cosas, ya sea para retornar al extranjero, ajá, o bien para hacer la regularización. Y bueno, viene su pedimento, un F4 bueno, ahí también es importante que si se exceden estos plazos, si no retorna o no, o destina a un cambio de régimen, la mercancía se encuentra irregular en nuestro país. Y entonces procede lo que vemos más abajo, que es si ya estamos fuera de plazo, lo que procede es una regularización con un pedimento A3. Pero en estos casos, pues obviamente ya hay que pagar multas y demás, ¿no? Entonces lo ideal es cuidar justamente estos plazos y proceder ya sea dentro del plazo que tenemos para hacer el retorno o bien para hacer el cambio de régimen. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones en este tipo de operaciones de pedimentos virtuales? Como ya les comentaba, el primer punto es vigilar los plazos. Vigilar los plazos tanto para hacer la modulación de los pedimentos, así como para efectuar el cambio de régimen o el retorno de las mercancías. Ese es uno de los puntos cruciales en este tipo de operaciones, vigilar los plazos. El segundo punto es reflejar correctamente los valores. Como les decía, en este tipo de operaciones aplica lo que se llama operaciones espejo en cuanto a valores, pero no siempre aplica así, porque hay veces, como les comentaba, se agrega valor a ese tipo de mercancías por los procesos que se realizan, etcétera. Entonces, si hay un valor agregado a ese tipo de mercancías, tiene que ser declarado en los pedimentos, pero cuidar siempre que el valor nunca sea inferior al valor que tenían en las operaciones iniciales, porque en este caso ya estaríamos ante un tema de subvaluación. Otro punto que también debe considerarse es cuidar la parte de las regulaciones y restricciones que aplican a la mercancía, como les comentaba, verificar bien el acuerdo que sea correspondiente al tipo de operación, verificar en qué momento nos está exigiendo dar cumplimiento, si desde la introducción a territorio nacional o al momento de hacer, en este caso, no sé, quizá el cambio de régimen. Y como les comentaba, también vigilar ya sea antes, durante y al cierre de nuestras operaciones, en el caso de pedimentos consolidados, semanales o mensuales, vigilar que se cumplan con los requisitos, como les comentaba, de estar de alta bien en el padrón, de no caer en un supuesto de suspensión, de presentar correctamente nuestros reportes para que no vaya a ser suspendida o incluso cancelada, ¿no? El programa de las empresas. En cuanto a las certificaciones también, ya sea certificación IVA o también OEA, verificar cumplir todos los requisitos para no caer en un supuesto de cancelación y no haya problemas al momento del cierre. Como les comentaba, si se sobreviene alguno de estos supuestos, si hay
cancelación o hay baja del padrón, etcétera, ya no puede efectuarse el cierre de los pedimentos consolidados. Y hay una regla, hay que acudir al MOA, al Manual de Operación Aduanera, en donde está establecida una regla específica en la cual el agente aduanal tiene que solicitarle autorización a la autoridad para que le permita efectuar el cierre. ¿Por qué? En estos casos se le bloquea la patente al agente aduanal y las afectaciones no solamente van a ser en cuanto al importador que tuvo la problemática, sino también a otros importadores, porque el agente aduanal, al ya no poder hacer operaciones de consolidados, pues no va a poder cerrar otras operaciones. Ahora, bueno, para ver esto ya de manera más práctica, veremos estos puntos de identificadores y demás, propiamente ya en un pedimento, cómo debe efectuarse la declaración. Propiamente ya en la captura de los pedimentos virtuales, como lo explicábamos anteriormente, en el caso que nos ocupa como ejemplo, se trata de una transferencia de una empresa IMEX a otra empresa IMEX. Y bueno, como se los comentaba, todo inicia obviamente con la transferencia física de esta mercancía de la empresa A, digamos, a la empresa B. En este caso, la empresa A, al hacer la transferencia de las mercancías a la empresa B, IMEX, tiene que elaborar un comprobante fiscal digital por Internet, es decir, un CFDI de tipo traslado. Conforme a la regla 526 de las reglas generales de comercio exterior, se establece la obligación de indicar en el apartado de leyendas fiscales, obviamente que se trata de una transferencia que está haciendo la empresa, habrá que indicar su razón social y además su número de programa, así como indicar de igual manera el número de programa de la empresa que va a recibir estas mercancías y su razón social. También tendrá que indicarse el fundamento conforme el que se está haciendo y bueno, en el caso que nos ocupa, estamos señalando que es una operación que se realiza al amparo de la 4321 y de la regla 525. Entonces, todas estas cuestiones habrá que identificarlas y señalarlas específicamente en el bloque de leyendas fiscales. Muy bien, hecho este CFDI y efectuado obviamente ya la transferencia física de las mercancías, como recordarán, conforme a la 4321 se establece que el día que se haga esta transferencia de las mercancías, la empresa que recibe estas mercancías tiene la obligación de pues presentar, transmitir al SAI su pedimento en este caso de una importación temporal. En las características que debemos considerar y que son importantes precisar y tener especial cuidado son en los bloques que les señalo aquí. Es, por ejemplo, en el tema de los identificadores, los tipos de cambio, fechas, descargos y claves de transporte. En el caso de los identificadores, pues obviamente, como saben, tenemos identificadores a nivel general y a nivel partida. Los identificadores a nivel general, pues tendrá que señalarse que se trata de una empresa IMEX, por lo que se tendrá que declarar el identificador IM, se tendrá que señalar el nombre obviamente de la empresa y propiamente el número de programa de la empresa que está haciendo la transferencia. Puede ser que la empresa además tenga algunas certificaciones, ya sea solamente en IVA y EPS o también OEA. Entonces, de igual manera habrá que precisar los identificadores correspondientes para que la autoridad tenga pues, conocimiento y, por ejemplo, al señalar el identificador IC, con este solo hecho estamos indicándole a la autoridad que se trata de una empresa OEA, en cuyo caso el plazo que se tiene para realizar el retorno al extranjero de esta mercancía no va a ser el que por regla general está establecido de los 6 meses, sino se va incluso a 36 meses, ¿no? Entonces, al señalar este identificador, la autoridad ya se da por enterada, digamos, que se tiene este plazo sin que pues tenga alguna consecuencia obviamente para el importador, ¿no? Que en términos generales, si fuera de 6 meses, pues dentro de estos 6 meses tiene que hacer ya sea el retorno o bien el cambio de régimen. En cuanto a los tipos de cambio y las fechas, es importante considerar que dentro de las fechas, la fecha de entrada, por ejemplo, que tiene que declararse en el pedimento, esta fecha de entrada va a ser la que aplica conforme al 56 de la ley aduanera. Es decir, se tendrá que indicar la fecha de entrada en la fecha que efectivamente
ingresó a territorio nacional la mercancía. Otro punto también importante que es necesario considerar es lo correspondiente a los descargos. Aquí, por ejemplo, como pueden observar, se tiene que declarar el número de pedimento con el que se hizo la importación temporal de esta mercancía. Se tiene que identificar el número de pedimento, la clave, régimen, etcétera, ¿no? Esto le va a servir a la autoridad para dar rastreo a la operación. En cuanto a las claves de transporte, este es un tema en las que, bueno, a veces hay pues problemas porque en los pedimentos, digamos, generales, ¿no? Porque, es decir, en aquellos en donde sí hay una presentación física de la mercancía, pero en este caso, al ser operaciones virtuales, es decir, al tratarse de operaciones en las que no se presenta la mercancía físicamente a la aduana, ahí la clave de transporte que debe declararse es la clave 98. Volviendo al tema de los identificadores y vinculación con el tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias, ese es un punto importante que también no debe de perderse de vista. Ahí tendrá que declararse, por ejemplo, si la mercancía estuviese sujeta a una regulación y, bueno, ya se dio cumplimiento o bien hay un caso de excepción de cumplimiento, pues tendrá que declararse el identificador correspondiente. Y bueno, estos son solo algunos aspectos